Buen día para todos quienes continúan con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. Esta mañana está con nosotros el doctor Juan Baca. Él es médico tratante del Hospital San Vicente de Paúl, en Medicina Interna, el Departamento de Medicina Interna, para hablar de un tema de gran importancia para la colectividad, que es este asesino silencioso, la hipertensión arterial. Buenos días, Juan, qué gusto. Buenos días, Julio Miguel, buenos días a los televidentes y radiovidentes tanto de televisión universitaria como radio universitaria. Para mí un placer estar con ustedes. Mira, Juan, cada vez hay más hipertensos, las estadísticas lo dicen así, pero mucho más grave es aquellos que no están diagnosticados. Una cosa es que ya estés diagnosticado, recibas tratamiento, pero hay otras personas que no saben que tienen hipertensión arterial. Sí, tú bien dijiste, la hipertensión es un asesino silencioso, porque es una patología que no te da sintomatología hasta que te da un daño grave. Llámese un accidente cerebrovascular, que la gente conoce como un derrame cerebral, un infarto de miocardio, ¿no? Pero de ahí la hipertensión puede estar por mucho tiempo haciendo daño, dañando tu riñón, dañando tu retina y no dar sintomatología clínica. Y lastimosamente la cultura de nuestra gente es que si no me duele no voy al médico. Exacto. O si no tengo una sintomatología que me moleste no voy al médico. La medicina preventiva en nuestro país todavía está en pañales. Eso es lo grave de la hipertensión. Y como tú decías, hay gente subdiagnosticada o sobrediagnosticada de hipertensión arterial. Y eso se debe básicamente a errores en el diagnóstico. Y una causa importantísima de error en el diagnóstico es una toma no adecuada de la presión arterial. Estamos hablando con el doctor Juan Baca sobre la hipertensión, la presión alta. Este asesino silencioso que poco a poco no da molestias, porque tenemos la idea de que duele la cabeza. En unas personas les dolerá, en otros no. Pero daña el cerebro, daña el riñón, daña la retina, daña los ojos y hasta demencia. Pues demencia. Entonces, Juan, lo correcto es que una persona sienta molestias o no sienta molestias, debe tomarse algún momento la presión arterial, tomarse como un control. Sí, obviamente que sería ideal hacerse semestralmente un examen médico, ¿no? Donde parte del examen físico es la toma de signos vitales y en eso la tensión arterial. Pero como te decía, yo he visto en el transcurrir de los 28 años de ejercicio, he visto que hay muchos errores en el subdiagnóstico o en el sobrediagnóstico, porque los colegas no utilizan una técnica adecuada de toma de presión arterial, no utilizan los aparatos adecuados para la tensión arterial. A veces es gracioso porque si tú lees la técnica, dice que el tensiómetro debe estar a nivel del corazón, por ejemplo. Yeah. En la mayor parte de hospitales o en clínicas, los tensiómetros están mucho más pegados a la pared. Hay una serie de pequeños detalles, si tú quieres, de la manualidad de tomar la presión arterial que deben tomarse en cuenta porque pueden haber variaciones entre 10 y 20 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir esto? Que a un hipertenso no se lo diagnostique o que no es hipertenso le diagnostique como hipertenso. Por ejemplo, es una práctica muy común tomar la presión sobre la ropa o levantándolos la ropa, cuando la técnica dice que hay que descubrir totalmente hablar. Y así una serie de cosas que deben tomarse en cuenta. Es por eso que es importante que cuando uno sea diagnosticado de hipertensión arterial, acuda donde un especialista, idealmente el cardiólogo o el internista, ¿no? Igualmente los nefrólogos son gente que maneja muy bien la hipertensión y acudan de ellos para que se ratifique o se rectifique si es o no hipertenso. Y si utilice otros medios diagnósticos, por ejemplo el mapa, monitoreo ambulatorio de presión arterial, que ayuda muchísimo a diagnosticar y a ver cómo va el tratamiento en los hipertensos. Pero empecemos que es importante que el paciente conozca que la manera correcta de que le tomen la presión arterial es después de que haya pasado unos 5 minutos de reposo en la sala, pues no después de que subió las gradas, ¿cierto? Obviamente, porque eso va a dar alteraciones importantes de la presión arterial. Hay una serie de cosas, que no haya tomado bebidas estimulantes como café, té o estas famosas bebidas energizantes una hora antes, que tenga por lo menos 15 minutos de reposo, que sea tomado con técnica adecuada. Hay que tomar por lo menos en 2 posiciones, sentado y acostado.
hay una serie de cosas que ya va en el campo médico. Lo importante para la ciudadanía es saber que la hipertensión mata a muchas personas o deja, ¿no?, con secuelas permanentes a muchas personas, porque la primera causa del accidente cerebrovascular o del derrame cerebral es una hipertensión mal controlada o no controlada. Y ha subido la hipertensión, hay más hipertensos porque también hay más obesos, personas con mayor índice de masa corporal. Obviamente el índice de masa corporal es importantísimo, ¿no?, y tan fácil de hacer. La obesidad obstruye las arterias. La hipertensión arterial, para que nos entiendan los televidentes y radioyentes, no es nada más que la fuerza que ejerce la sangre bombeada por el corazón a través de una serie de tubitos, son las arterias. Si las arterias se cierran porque hay una placa aterosclerótica, ¿no?, o porque hay una placa y tienen menos luz, va a haber mayor presión, porque cuando nosotros hablamos de presión hablamos de algo que es, ¿no?, el volumen y la resistencia de los vasos. Entonces, si hay mayor resistencia, si un vaso es pequeño, su luz es más pequeña porque tiene una placa ateromatosa o porque tiene aterosclerosis, ese vaso va a oponer mayor resistencia y va a subir la presión arterial y se puede dañar todo el sistema arterial. Como tú decías, siempre empiezan dañándose las arterias más pequeñas. ¿Dónde están las arterias más pequeñas? En el ojo, en la retina, en el riñón o luego en el cerebro, que no son las arterias más pequeñas, puede romperse una de esas arterias porque no soporta la presión ejercida por la sangre. Y hay esta relación directa. Bueno, nosotros tenemos que, de acuerdo a nuestra talla, tener un peso. Sería lo ideal mantenernos en esa talla y en ese peso. Pero mientras subimos de peso, sube la presión arterial. Sí, es obvio, y hay otros factores que son muy importantes que a veces no se los toma en cuenta. El comer con mucha sal, ¿no? La sal siempre arrastra agua, lo que decimos a nuestros alumnos de pre o posgrado. El sodio siempre está unido al agua. Al aumentar el volumen, va a aumentar la presión. ¿No es cierto? Es una relación directa. Volumen y resistencia periférica. Si aumenta el volumen circulante, va a aumentar la presión sobre los vasos. Si el vaso está más estrecho, va a aumentar la presión. Si tú estás gordito, obviamente que tus arterias van a tener placas, ¿no?, que te pueden dar no solamente la obstrucción, sino esa placa movilizarte y darte un ACV o darte un infarto. Entonces es importantísimo controlar el peso, importantísimo hacer ejercicio. Hay factores que nosotros decimos que son prevenibles en la hipertensión y otros factores que no son prevenibles, porque los factores prevenibles, como tú dices, control de peso, dejar de fumar, hacer ejercicio, ¿no es cierto? Eso se puede prevenir. Si yo controlo mi peso, si hago ejercicio, si como con poca sal, no como tantas grasas, voy a tener menos posibilidades de desarrollar hipertensión. Pero hay otros factores que no se pueden prevenir. Por ejemplo, la raza. La raza negra tiene mayor predisponibilidad a sufrir hipertensión. Otro de los ejemplos es la genética. Se ha comprobado que la presión arterial es una enfermedad no autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir? Que hijo de padre y madre hipertensa tiene el 30 o 40% más de posibilidad de sufrir hipertensión que la población en general. Y si eso se añade a los factores de riesgo como fumar, tomar, no estar obeso, no hacer ejercicio, seguro va a desarrollar hipertensión arterial. Juan, vamos a hacer una pequeña pausa porque te hacen una pregunta. Dice, la hipertensión arterial, el incremento continuo de la presión sanguínea en las arterias, ¿cómo darse cuenta a cuáles son los principales síntomas de esta enfermedad? Gracias. Como dije anteriormente, no hay síntomas específicos, ¿no? En medicina decimos patognomónico, lo que es de una cosa que se produce siempre. No hay síntomas específicos. La hipertensión, lastimosamente, se la empieza a tomar en cuenta cuando ya da daños graves, o cuando está con insuficiencia renal, o está con retinopatía porque no puede ver, o vino ya con un accidente cerebrovascular. Por eso es importante la prevención. Se debe tomar la presión, hacer chequeos semestrales o anuales con su médico de cabecera, en el área 1 de salud, en el primer nivel. El nivel primario es importantísimo en el screening o en la detección, para no utilizar anglicismos, de la hipertensión arterial. Y tú lo has dicho, el enemigo de la salud es la sal.
Y la Organización Mundial de la Salud establece muy claramente las cantidades que tienes que consumir, o sea, no más de unos 5 a 6 gramos, que sería una cucharadita en el día, en 24 horas. Sin embargo, se ha hecho estudios, no sé si tú conoces aquí en el Ecuador, pero en España los españoles consumen más de 10, 12 gramos de sal, o sea, el triple de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Obviamente, y es un factor de riesgo prevenible. Hay que comer no sin sal, porque es malo comer sin sal tampoco. Así es. Mínimo hay que utilizar 2 gramos de sal, que como tú dices, la punta de un cuchillo de mesa, ¿no? Esos son 2 gramos de sal. Y al día, como tú dices, 6 gramos sería lo ideal. Más de eso ya puede ser nocivo, porque como dije anteriormente, la sal se une al agua, ¿no? Y esto arrastra líquidos y aumenta la presión arterial. Y no solo eso, puede afectar al riñón, puede afectar a un montón de órganos. Y lo grave es que, como tú dices, la raza afro, ellos tienen más predisposición, hay más hipertensos, ¿no? Ese componente racial. No se puede curar. Lo que tú puedes, como médico internista, con un buen diagnóstico, controlarla, pero que con esta pastillita la curas, no la curas. Claro. Tu tratamiento y el estilo de vida del paciente harán que la presión se mantenga estable, porque si tú me prescribes, ya lo que nos vas a indicar, los medicamentos, yo sigo con un estilo de vida, consumiendo más sal, fumando, no hago ejercicio, me tendrás que dar el doble de dosis que me prescribes, ¿cierto? Sí, obviamente que una de las cosas más importantes en el control de la hipertensión es que el paciente entienda que esta es una enfermedad que no tiene curación, pero sí tiene tratamiento, o sea, se puede controlar. Es una enfermedad crónica no transmisible. ¿Qué quiere decir esto? Que el hipertenso será hipertenso toda su vida y toda su vida tendrá que tener buen estilo de vida y tomar la medicación que el médico le prescriba, que por lo general son antihipertensivos. Vamos a hacer otra pausa porque tenemos una pregunta. Esta enfermedad es hereditaria. ¿Y desde qué edad es recomendable hacerse un chequeo médico para ver cómo está la presión arterial? Gracias. Obviamente que la hipertensión tiene un rango de aparecimiento a partir de los 40 años, pero hay niños hipertensos también. Lo ideal es un chequeo médico, o sea, joven, o sea, adulto o adulto mayor, mínimo semestralmente. Cuando nosotros adoptemos esa cultura de prevención, vamos a obtener mejores resultados en la salud pública, porque nosotros sabemos que un hipertenso cuesta muchísimo dinero al Estado y a las familias, porque es una enfermedad crónica no transmisible que debe estar bajo control médico y con medicación en el casi 90% de los casos. Porque cabe decir también que cierto tipo de hipertensión, las hipertensiones leves, se pueden controlar con dieta y ejercicio, ¿no? Igual que la diabetes, cuando se puede controlar. Por eso es importantísimo lo que tú decías, dieta, ejercicio, estilo de vida sano. Entonces, para quienes nos hicieron esa pregunta, tómese la presión arterial en un dispensario médico. ¿Qué tan válido es comprarse estos equipos móviles y tenerlos en la casa para monitorizarme en la mañana, media tarde, en la noche, para ver esa curva? Porque lo ideal para un hipertenso sería que me monitorices tú, me pongas un aparatito las 24 horas para ver si esa presión, en qué momento sube o no sube. Eso es lo correcto, ¿no es cierto? Así es. Bueno, el mapa tiene sus indicaciones muy específicas, el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Lo que tú dices también lo dicen las guías, porque la medicina ahora se basa en guías de manejo. El JNBC 8, que es lo último que hay en manejo de hipertensión, o las guías europeas del 2015, nos dicen que el AMPA, o sea, el monitoreo, ¿no?, de la presión hecho por el paciente es válido y es muy válido. Lo único que hay que tener precaución es que el aparatito sea un aparato que esté calibrado y nada más, y se lo tome siguiendo las indicaciones que vienen insertas en el aparatito. ¿Sí? Es muy válido y eso es de una utilidad enorme para el médico para monitorizar tanto el manejo como para saber si uno es o no hipertenso. Están en las guías, se lo recomienda, ¿no?, y es tan válido casi como el mapa. Porque es dramático, si tú bajas de peso, y hay estudios que dicen que baje usted 3 kilogramos de peso, baja
10 milímetros de Sí, mercurio. de 5 a 10 milímetros. Así es. Bajas, o sea, bajas de peso, baja la presión. O sea, por eso hay hipertensiones que tú bajando de peso, bajando el consumo de sal, la puedes estabilizar, pero en cambio hay otras, claro, hay muchas hipertensiones refractarias que a veces no tienes que mezclar diuréticos, tienes que mezclar cualquier cantidad de bloqueadores. Sí, bueno, obviamente que, como dije, la presión tiene estadios, ¿no? El octavo comité nos habla de cuáles son la hipertensión ideal, la prehipertensión, ¿no? y la presión grado 1 y 2, o las europeas 1, 2, 3 y 4, que son grados de hipertensión de acuerdo a la cifra de presión. Lo ideal es que un adulto ¿no? tenga la presión entre 130 y 89. La presión de 120-80 es la meta a conseguir, pero se considera rangos que van desde 89 a 39, ¿no? a 139. De 140, ¿no? a 90 ya es un prehipertenso. Más de eso ya se considera hipertensión. Hay una cosa que es importante, en las últimas guías dicen que el adulto mayor debe mantener una presión, ¿no? sobre 150-90. ¿no? Para evitar que haya hipoflujo cerebral, que no llegue la suficiente cantidad de sangre al cerebro y le dé un accidente cerebral isquémico, ¿no? Entonces, uno de los errores que se ve con mucha frecuencia en el manejo de primer nivel es que hay adultos mayores, o sea, gente mayor de 60 años, para que no se entienda, con presiones de 120, 80, y que los pobres están desmayándose, o menos. Hay que mantener en esa edad, es una de las cosas nuevas, en 150-90 la presión ideal. Entonces, fíjate, el grupo de edad cuenta, ¿no es cierto? Cuenta el grado de hipertensión para elegir o no el tratamiento en ese paciente. El estilo de vida es importante, hemos hablado, controlarse la presión de acuerdo a la pregunta interesante que nos hicieron, hay que tomarse la presión hasta los adolescentes, porque si yo tengo mi papá hipertenso, mi mamá hipertensa, pues yo tengo que tener mucho cuidado, porque si yo no tengo un buen estilo de vida, la presión arterial aparecerá, porque aparece, yo tengo ya ese componente ese genético, ¿no es cierto? Entonces, si yo conozco que mi papá es hipertenso, mi mamá es hipertensa, pues tendré que cuidarme de consumir poca sal, hacer ejercicio, bajar de peso, no fumar, ¿no es cierto? Pero claro, pero hay determinados mitos sobre el café, por ejemplo. ¿Puede tomar el hipertenso café? Porque se conoce que el café sube un poquito la presión, unos pocos minutos después pasa el efecto. Obviamente, puede tomar café porque, ¿qué hace el café? Vasodilata, ¿no es cierto? Sí, y yo en ninguna guía he encontrado que el paciente no puede tomar café. Obviamente, si toma cafeína en exceso, eso puede liberar otras cosas, son las catecolaminas, y dar una vasoconstricción y empeorar la presión. Café con moderación no hay problema, y que no sea muy cargado no hay problema, no está prohibido tomar café, ¿no? ¿Hasta qué punto la cutícula de las uvitas tienen antioxidantes, bioflavonoides? El vino tinto es recomendable. Obviamente. Hasta 2 copitas diarias. Sí. Eso sí está recomendado y lo recomiendan diarias. Una copita de vino ayuda muchísimo. Como tú dices, una de las cosas que hay que ver, la mayor parte de los remedios, llámense caseros o las medidas caseras, lo que hacen es proveer al organismo de lo que tú decías, de antioxidantes, ¿no? Evitando que en el organismo se produzcan óxidos y se produzca acidosis, se produzca una serie de mecanismos que van a terminar alterando la homeostasis o el medio interno del organismo. Entonces sí, es importante, los antioxidantes son importantes, más importante el ejercicio, una buena dieta, pero en hipertensión hay que hacer lo que el médico le recomiende. Y tomar siempre la medicación. Y como tú dijiste, hay que aclarar siempre, la hipertensión arterial no se cura, se maneja. Paciente que toma antihipertensivos tendrá que tomarlos para toda su vida. Yo he visto otro de los errores, grasos errores que se ven, ¿no? Es que algunos colegas, va a un paciente hipertenso, le toman la presión y dice, pero está la presión normal, suspenda los antihipertensivos. No suspender. No, pues es una locura. Si el antihipertensivo hace que mantengas la presión en los rangos normales,
le suspendes, te da un rebote, sube la presión y te da un accidente cerebrovascular. Entonces, un paciente hipertenso, quede súper claro, nunca puede abandonar su tratamiento, nunca. Tú como médico especialista, lo que vas a hacer es controlarme y si encuentras que mi presión se ha estabilizado, no me vas a suspender la medicación, probablemente me vas a disminuir, pero no va, porque en algún momento tengo una descarga emocional, tengo sustos, estoy manejando y la vida de presión y sustos que llevamos, la presión va a estar alterada, porque la presión se altera mucho con las emociones. Así es. Con la dieta. Si lo no conveniente para el hipertenso es todo lo que es comidas saladas, embutidos y comidas ahumadas, eso hay que evitarlo. Sí, hay que evitar, porque la hipertensión casi siempre viene de mano con una alteración en los lípidos, en el colesterol, las hipercolesterolemias, las lipidemias, decimos los médicos, no es nada más que el aumento de la cantidad de grasas en el organismo, ¿no? Entonces, uno debe tener una dieta que sea baja en grasas, ¿sí? Alta en proteína, baja en sodio. Sal. En sal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Otra de las cosas importantes es cuidar el volumen, entonces tampoco se puede tomar exageradamente líquidos. Lo ideal es tomar 2 litros de agua al día, ¿no? Con eso protegemos el riñón y no sobrecargamos de líquidos. Pero está incluido los jugos, está incluido la sopita. Obviamente, todo lo que es líquidos, pero mínimo de 2 a 3 litros. ¿Sí? Eso es muy bueno, es una buena costumbre tomar agua, ¿sí? Pero no en exceso, porque también el exceso de agua puede dar problemas de mucha diuresis y perder electrolitos. Mira, nuestra población es sabia y conoce porque la abuelita le dijo el uso del ajo. ¿Qué efecto tiene el ajo? Porque el ajo desde la época de Hipócrates era medicinal. Sí, obviamente. A ver, nadie científicamente ha probado que el ajo sirva para controlar la presión. Yo lo que les digo, lo que sí sirve es para tener un aliento horroroso, pero debe ser algo antioxidante, pero así decir científicamente que el ajo controla la presión arterial sería una barbaridad científica. No hay estudios, ningún estudio, nadie se ha preocupado en estudiar si el ajo realmente sirve para controlar la hipertensión. Que yo sepa, no sirve para nada. Sirve muy bien para condimentar las comidas claro, condimentadas con son muy ricas, pero para la presión no sirve. Ya. ¿Qué opinas tú del consumo de la leche? Porque no es lo mismo que yo consuma leche entera, que leche desnatada o que no consuma leche. Mira, la grasa de la leche aumenta mucho el colesterol y te daña el endotelio y te forma la placa, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto, qué sugieres tú a tus pacientes hipertensos? Bueno, seguir las recomendaciones dietéticas que ya están descritas. Y nosotros ahora los médicos trabajamos en equipo una atención multidisciplinaria, ¿no es cierto? Yo tengo un paciente hipertenso, mando a la nutrióloga, a la nutricionista y le digo, favor, dar dieta para hipertenso de tantas calorías de acuerdo a su índice de masa corporal. Entonces, siempre seguir las recomendaciones del profesional, en nutrición de la nutricionista, en medicina del médico. Eso es lo más importante, o sea, acostumbrarnos a que la gente haga lo que quien se preparó le recomiende. Porque no es lo mismo que te recomiende alguien que estudió 7 años de medicina, más 3 de especialidad y más 2 de subespecialidad para tratarte, ¿no?, que alguien que nunca pasó por la universidad. Entonces siempre hay que seguir los consejos del profesional en la rama que competa, ¿no es cierto? Si yo necesito control de peso, mando donde un deportólogo a que le haga los ejercicios, ¿no? Ventajosamente aquí en la provincia ya tenemos muy buenos nutricionistas, tenemos gente preparada, médicos que son nutriólogos, ¿no?, que hacen una nutrición adecuada, ¿sí?, que te dan los ejercicios adecuados para tu edad, tu condición física y te hacen un tratamiento personalizado. Otra de las cosas que es importante es que no porque a la vecina le dieron por tomar cualquier medicamento enalapril, usted se toma también enalapril. El tratamiento de la hipertensión es individualizado. Cada paciente necesita un tipo de medicación de acuerdo a sus condiciones y al grado de hipertensión. Juan, yo quiero agradecerte tu presencia acá tratando un tema importantísimo como es la hipertensión. La cantidad de pacientes que han muerto o siguen
con limitaciones, discapacidades, por la hipertensión. Entonces, un mensaje final para nuestros oyentes y televidentes. Bueno, el mensaje final sería que todos debemos cuidar nuestra salud, que una vida sana, el ejercicio, una buena alimentación nos ayudan a mantener la salud y lo que es más importante, insisto, lo he dicho creo unas 4 veces, el chequeo médico preventivo, no esperar a estar enfermo para acudir al médico, sino programar cada 6 meses o cada año una cita donde su médico general, su médico de cabecera, y él verá si le remite o no a un especialista de acuerdo a la enfermedad que le descubra o no. La prevención es la mejor de las recomendaciones que puede dar un médico en salud pública. Muchas gracias. El doctor Juan Baca es médico tratante del Hospital San Vicente de Paúl y médico tratante de la Clínica Metropolitana, Hospital Clínica Metropolitana. Gracias a ustedes. Este programa se reprisa a las 10 de la noche. Esperamos el día de mañana con un interesante programa en Salud al Día. Gracias, Juan. Gracias a ustedes.